Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Muy buenos días. Lunes 3 de junio del 2024 llegamos al día posterior a la jornada electoral y llegamos con la primera presidenta en nuestro país. Claudia Sheinbaum se convierte prácticamente, de acuerdo con los datos que dio ayer el Instituto Nacional Electoral, muy tarde, se convierte en la primera presidenta de México y, bueno, me parece que es todo un reto en términos de lectura de lo que viene y en Ellas en las Urnas, aquí en Ellas en las Urnas, lo vamos a estar analizando. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y vamos a escuchar, si les parece, lo que dijo ayer la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, para iniciar precisamente la mesa de reflexión de este día con nuestras analistas. Vayamos a escuchar. Buenas noches. Me dirijo a la nación mexicana para informarles que en este momento he recibido la estimación de los resultados del conteo rápido para la elección de la presidencia de la República. Este ejercicio, basado en una muestra estadística representativa de las casillas instaladas en todo el país, ha sido realizado por un comité técnico asesor integrado por personas científicas expertas que han puesto su prestigio y conocimiento al servicio de la democracia mexicana. El conteo se realizó en 5,651 casillas que representan un 74.3% de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95%. De acuerdo con los datos que me ha entregado este comité, el porcentaje de participación ciudadana en esta jornada electoral se estima entre el 60 y el 61.5% de la lista nominal de electores. En cuanto a la votación obtenida por las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, los rangos estimados de votación en el orden de registro de los partidos que los postularon son: Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, obtuvo una votación que se ubica entre el 26.6 y el 28.6%. Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, obtuvo una votación que se ubica entre el 58.3 y el 60.7%. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, obtuvo una votación que se ubica entre el 9.9 y el 10.8%. Respecto a la estimación de la Cámara de Senadores, el conteo se realizó en 1,090 casillas que representan un 67.3% de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95%. De acuerdo con los datos que me ha entregado este comité, el porcentaje de participación ciudadana en esta jornada electoral se estima entre el 58.9 y el 61.7% de la lista nominal de electores. En cuanto a los rangos de votación obtenida por cada partido político para la Cámara de Senadores, las estimaciones se presentan conforme al orden del registro de cada fuerza política y son las siguientes: Partido Acción Nacional entre 15.8 y 17.9%, lo que representa entre 19 y 22 senadurías. Partido Revolucionario Institucional entre 10.7 y 12.3%, lo que representa entre 15 y 18 senadurías. Partido de la Revolución Democrática entre 2.0 y 2.7%, lo que representa entre 0 y 3 senadurías. Partido Verde Ecologista de México entre 8.6 y 9.8%.
lo que representa entre 10 y 15 senadurías. Partido del Trabajo entre 5.3 y 6.5%, lo que representa entre 9 y 13 senadurías. Movimiento Ciudadano entre 10.9 y 12.0%, lo que representa entre 4 y 8 senadurías. Morena entre 41.9 y 44.0%, lo que representa entre 57 y 60 senadurías. Para la Cámara de Diputados, el conteo se realizó en 3.107 casillas, que representan un 67.3% de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95%. De acuerdo con los datos que me ha entregado este comité, el porcentaje de participación ciudadana en esta jornada electoral. Bueno, esto es parte de lo que ayer ya muy noche casi pensábamos que nos iríamos a dormir sin tener los resultados, porque primero a las 8, después 8:30, después en algún momento, y esto es prácticamente a la medianoche que Guadalupe Tadei da los resultados, y pues la primera noticia es que México tiene su primera presidenta. Lisbeth Ortiz, una primera reacción de la jornada de ayer y con lo que hoy amanecemos. Pues ha sido vibrante poder hacer una crónica de esta revolución pacífica que las mujeres logramos prácticamente. Para mí ha sido, así como agotador, también ha sido muy emocionante poder mirar cómo se pueden romper estructuras, cómo las mujeres lograron en 10 años romper estructuras que parecían inamovibles. Y eso fue a raíz de lograr el principio de paridad y una revolución cultural además. O sea, es muy grande este paso que acabamos de dar las mujeres en este país. Y bueno, pues solamente es eso, sin duda. Acabamos de llegar, acabamos de poner el pie, porque sin duda Claudia Sheinbaum Pardo no llega sola, la impulsan una genealogía de mujeres, y, y ha sido maravilloso poder narrarlo, poder estar como cronista de México ante el mundo. Ha sido maravilloso, sí, sin duda ha tenido un papel fundamental el movimiento feminista, y yo creo que esto no hay que perderlo de vista. Así adelante. Sí, y creo que algo muy importante, porque lo hablamos en varias ocasiones aquí en Ellas en las Urnas, sobre estos riesgos que se habían ido colocando de esta jornada electoral. Y creo que uno de los elementos fundamentales es que nada de eso ocurrió. La jornada se llevó en términos generales pacífico. Hay una brecha brutal entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y bueno, Maynes también. Pero bueno, hablando de las dos mujeres, me parece que el mensaje también de Xóchitl después fue muy importante. En fin, creo que tenemos una jornada muy civilizatoria que logramos, y creo eso es lo más importante, mi querida Ivonne Melgar, porque además esto te habla de lo que viene hacia adelante en términos del país y las bases que vamos a tener que seguir construyendo con la primera mujer presidenta. Por supuesto que sí, Lucía, muy buenos días, muy buen gusto en saludarlas, Adriana, Liz, y pues efectivamente llegamos, como dice Liz, pues a la crónica de México en el mundo. Somos ahorita pues obviamente la ventana más vigilada, vista, aplaudida, subrayada. Lo decía creo que Mario Delgado ayer, y es importante enfatizarlo, ni Estados Unidos ni Canadá han tenido una mujer. Y en ese sentido yo enlazo la alegría de este punto de llegada de un movimiento que es cultural, como bien lo señala Liz. No podemos olvidar eso. O sea, se creó cultura en México para construir la paridad, se creó cultura para que, llegado un movimiento político de cambio de régimen, que es el que ha encabezado el presidente López Obrador, la estafeta se le quedara a una mujer formada, a una mujer profesional, que hizo muy bien su trabajo de construir su candidatura y que hoy logra, como síntesis de este movimiento,
movimiento social, político, de este cambio de régimen, una avasalladora mayoría que le permite llegar como presidenta de los otros tiempos, ¿no? Sin ningún problema para hacer las transformaciones del llamado Plan C, de aquellas 20 reformas que el presidente López Obrador presentó el 5 de febrero. Y lo más importante, creo yo, es el gran desafío hoy de quienes advertimos que el riesgo es muy paradójico, porque la llegada de Claudia Sheinbaum es gracias a una democracia paritaria, me parece que ese es un gran término, que se construyó con los movimientos sociales. El feminismo en México viene de los movimientos sociales, viene de los movimientos de resistencia democrática, y hoy paradójicamente esa agenda que encabeza la presidenta electa, la futura mandataria jefa del Estado mexicano, contiene borrar muchos de los instrumentos que llevaron a esta democracia paritaria, de manera que se abre una gran oportunidad para retomar el diálogo. Ya hablaremos a lo largo del programa de eso. No es un diálogo político con los grupos de mujeres que hasta hoy le haya interesado incluir en su agenda a Claudia Sheinbaum, pero lo más importante, creo yo, es que hay un mandato popular, soberano, indiscutible, que fue entendido por Xóchitl Gálvez, y me parece que esa también fue una gran señal. Claro. Me gustó que en otros tiempos siempre estaban regateando y ella, ahí a contrapelo del club de Toby, de los partidos que representaba, que sé que se enojaron, ella dice, aquí está el teléfono, y yo, que soy ingeniera y que sé que esos datos del INE son impecables, no me voy a pelear con ellos, y la felicito. Y varias lecciones aquí hay. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos porque creo que los partidos de oposición tienen un enorme reto para leer lo que la ciudadanía dijo en las urnas el día de ayer. Volvemos. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Sabías que la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República es un órgano crucial en el panorama legislativo de México? Fue establecida para abordar y analizar asuntos relacionados con los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes en el país. Su labor es fundamental para promover la igualdad de género y combatir la discriminación en todas sus formas. Está conformada de manera plural y cuenta con la participación de senadoras y un senador provenientes de diversos partidos políticos, lo que garantiza una representación amplia y diversa en la discusión y toma de decisiones. Esta diversidad política es esencial para abordar las complejas problemáticas de género desde perspectivas múltiples y asegurar que las políticas y leyes propuestas sean inclusivas y efectivas. La misión de la Comisión va más allá de la mera formulación de leyes. Busca erradicar las desigualdades arraigadas en la sociedad mexicana y promover el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Esto implica no solo la creación de marcos legales sólidos, sino también la implementación efectiva de políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Una de las herramientas clave de la Comisión para alcanzar estos objetivos es un micrositio web, un espacio digital que brinda acceso transparente a la información sobre su trabajo legislativo. Este recurso no solo sirve como un medio de comunicación con la ciudadanía, sino que también fomenta la participación democrática, especialmente entre las mujeres, al proporcionarles una plataforma para expresar sus opiniones, comentarios y sugerencias. Es importante mencionar que la participación activa de las mujeres en la política es fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria. Aunque se han logrado avances significativos en términos de representación femenina en el ámbito político, aún persisten desafíos importantes.
Es necesario seguir trabajando para eliminar barreras estructurales y culturales que limitan la participación plena de las mujeres en la vida política y para garantizar que sus voces sean escuchadas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones. La existencia de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado es un paso en la dirección correcta, pero queda mucho por hacer. Y ya estamos de regreso aquí en Ellas en las Urnas. Pues ya la noche anterior estábamos muy pendientes de lo que pudiera ocurrir. Creo que fueron momentos un poco angustiosos por no tener los resultados que queríamos tener y no entender qué estaba pasando precisamente con el anuncio oficial, pero llegó prácticamente a la mitad de la noche. Y me parece que desencadenó también estas respuestas que me parecen que marcan la altura también de la candidata opositora, de poder reconocer de manera clara y fijar una posición en términos de que si bien el voto no la benefició, la postura democrática que ella ha señalado y los compromisos precisamente se mantienen firmes, y lo dice claramente Xóchitl Gálvez al momento de su mensaje precisamente. Adriana Favela, me parece que uno de los temas que se estuvo preguntando ayer en los diferentes espacios que estaban esperando el resultado, la notificación oficial del INE, era qué pasa que no hay información, este vacío de información de colocar primero un horario y después no cumplirlo y no saber exactamente qué estaba pasando. Me parece que fue muy peligroso porque empezó a generar algunas especulaciones que eran innecesarias, con una comunicación tal vez del área de comunicación social diciendo estamos esperando llevamos tanto, hubiera funcionado también. ¿Tú cómo viste esa parte de la ausencia de información de lo que estaba pasando con la notificación oficial? Sí, coincido en que fue muy peligroso que no se tuviera la información de manera oportuna. Se había dicho que a las 10 de la noche, luego se fue recorriendo el horario hasta que, como tú dices, hasta las 12 de la noche ya la presidenta del INE sale a dar los resultados de los conteos rápidos, ¿no? Entonces, creo que no hubo una explicación clara. Ella decía que porque además de la elección presidencial también le habían entregado los resultados de las elecciones de las diputaciones federales y de las senadurías, pero eso era también algo que ya estaba prevista. Entonces, yo la verdad es que no entendí muy bien cuál era la razón para el retraso, y yo creo que sí se falló mucho por el INE el hecho de no salir a explicar de manera oportuna, oigan, hay esta situación que nos obliga a retrasar un poco la información, pero bueno, finalmente ya se salió a dar esa información, y creo que aquí lo importante y relevante es que tenemos a la primera mujer electa en México para la presidencia de la República, que es Claudia Sheinbaum, ¿no? También coincido en que fue muy importante que la propia Xóchitl Gálvez, la otra contendiente, saliera a reconocer el triunfo. Primero le llamara a la doctora Claudia Sheinbaum y después saliera a dar su conferencia de prensa con la cara de desacuerdo de los propios partidos políticos que la postularon, porque se les notaba como que el enojo. Además, también que Claudia Sheinbaum haya sido, según los propios conteos conteos rápidos del INE, inclusive hasta más votada que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que ese es un mensaje muy importante, ¿no? Porque es la primera vez que una fuerza política con mucha posibilidad en la participación ciudadana lleva a una mujer a esta candidatura, y obviamente, bueno, pues tienen el triunfo. Y esto también pues es el trabajo, la lucha de muchas mujeres durante toda la vida de nuestro país como una república independiente, más de 200 años, y también de las luchas feministas, como se ha dicho, y también de aquellas mujeres que de alguna manera intentaron ser presidentas de la República, ¿no? Rosario Ibarra, Cecilia Soto, Marcela Lombardo, Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota, ¿no? Y bueno, Margarita Zavala, que ella
logró la candidatura independiente, pero que renuncia antes de que se lleve a cabo la jornada electoral. Entonces, lo dice la propia doctora Claudia Sheinbaum, que no llega sola, llega apoyada por todo este movimiento feminista, por todas estas circunstancias, y que es el sueño, ¿no? De las mujeres, de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, y ojalá que se tenga una buena presidencia. Ahora, ojo, yo le he venido diciendo, tampoco hay que esperar porque mágicamente, porque ya llegue al poder, las cosas van a cambiar. Necesitamos hacer una alianza, un acercamiento con la propia presidenta y buscar la manera en que tenga una agenda de género y también ayudarla a desarrollar sus propias propuestas, ¿no? Ese sería mi comentario. Ahora, colocas un montón de temas, mi querida Adriana. Efectivamente, es una elección con una alta participación, eso me parece que es muy bueno, no tan alta como la tuvieron en otros momentos, pero bueno, 61% del padrón electoral, digamos, es una buena calificación, yo creo, para tener una legitimidad y poder ingresar precisamente a dirigir esta nación que tiene retos enormes en materia de derechos humanos de las mujeres, donde la violencia, lo hemos dicho aquí, asesina a 10 mujeres cada día, y me parece que todavía hay que superar esta idea de atender la violencia contra las mujeres y poder colocar en el centro la vida y la libertad de las mujeres. ¿Cómo logramos que las mujeres sigan vivas? ¿Cómo logramos que las mujeres puedan desarrollarse en sus planes de vida, en su vida cotidiana, sin tener que desarrollar de manera paralela estrategias de seguridad? Creo que ahí vienen retos importantes. ¿Cómo logramos efectivamente tener condiciones laborales en igualdad? ¿Cómo logramos que los derechos mismos de las mujeres políticas estén garantizados y la violencia política por razones de género se erradiquen? Eso es parte, creo, de la agenda que tendría que irse colocando y que, como bien lo recordaba Ivonne, lograr el diálogo directo con las feministas me parece muy importante por parte de la hoy presidenta electa, de Claudia Sheinbaum, porque si bien hubo una agenda construida desde la perspectiva de género, lo dijimos en el programa, no hubo un acercamiento directo de la entonces candidata con estas organizaciones feministas para escuchar y establecer el diálogo. Espero que ya siendo presidenta realmente establezca un diálogo que permita escuchar a la diversidad, como ella le llama, a la diversidad política, porque las feministas también son una fuerza política, Ivonne Melgar. Sí, yo creo que tenemos que tener muchas reflexiones, ¿no? Una de ellas para mí importante como periodista, como feminista, pero también como defensora de la democracia que hemos construido constitucionalmente hablando, y que me queda claro que a 58% de los mexicanos no les parece que es lo mejor, pues necesitamos pensar, ¿no? Yo necesito pensar, porque a mí me pone muy preocupada saber que hoy, unas horas después de este triunfo, pues no hay un discurso de concordia ni de reconciliación. Por el contrario, el discurso del presidente es de vamos a activar ya el plan de la destrucción del Poder Judicial, incluido pues la figura de su primera magistratura, de su presidenta Norma Piña. Pero no quiero quedarme en eso, sino que quiero pensar entonces cuál es el diagnóstico que sea de país, que sea asimilado en la mayoría de los mexicanos y que se considera que es un diagnóstico exacto, que calza con sus expectativas de ciudadanos y de sociedad. En ese diagnóstico estuvo bien que desaparecieran las estancias infantiles, estuvo bien que desaparecieran las escuelas de tiempo completo, estuvo bien que en su momento se le quitara el diálogo a las madres buscadoras, y estuvo bien que se normalizara la violencia que tenemos en varios puntos del país. O me pregunto también si esa violencia normalizada con grupos delincuenciales es parte de la cultura y de las comunidades
que ahora también se administran desde el Estado mexicano. Es decir, hay toda una serie de reflexiones que tenemos que hacernos del mandato de las urnas, que ha sido contundente y que por lo tanto le está dando un sí al diagnóstico de país que ha tenido el presidente López Obrador, que es finalmente la gran figura triunfadora de esta elección, porque en sus propias palabras lo dijo, era una elección plebiscitaria. Entonces, para mí, Lucy, Liz, Adriana, sí es muy importante ir conociendo poco a poco de qué tamaño va a ser la propia agenda de Claudia Sheinbaum, presidenta, porque hoy por hoy es la misma que el presidente, y de la capacidad de construir una ruta que al menos abra unas ventanas y unos márgenes de acción para el diálogo político que hoy está proscrito y que hoy está justificadamente proscrito. En el libro de gracias, el presidente López Obrador, he dicho ya, no lo he leído, pero las reseñas lo destacan, reivindica el no haber tenido este diálogo político como parte del nuevo modelo de gobernabilidad. Entonces creo que para mí lo más importante hoy, y pago por ver, soy periodista, soy cronista, me ha tocado ver todas las alternancias y las he contado, me han dado, como diría Sí. el canto de la cigarra de Mercedes Sosa muerta en cada alternancia, y no, porque seguimos cronicando esa alternancia. Yo lo que quiero ver es lo que va a hacer Claudia Sheinbaum, más allá del plan C. Y ahí yo creo que tenemos varias preguntas porque no es López Obrador. Yo creo que eso es muy importante señalarlo. En su mensaje en el Hilton creo que da algunas luces, no las respuestas completas, pero algunas luces de lo que está pensando. Vamos a ir a un corte de estación, volvemos para seguir hablando de esto y de los retos que nos queda también como país en este cambio que tenemos. Volvemos. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Y ya estamos de regreso aquí en Ellas en las urnas. ¿Usted qué lectura hace de esta jornada electoral, de precisamente la votación, la presidenta? ¿Cuál es su lectura que está haciendo? Háganos llegar sus comentarios al 55 60 60 55 71 y también a través de nuestras diferentes redes sociales. Si anda por X, acuérdese, @Violeta Radio _FM, y también a través de Facebook Violeta Radio. Así que, como bien lo decía Ivonne, hay muchos ángulos que discutir. Estamos en las primeras horas después de los resultados. Estamos tratando de dilucidar precisamente lo que el electorado con su voto ha mandado. Es un mensaje fuerte. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Ya lo preguntaba Ivonne. ¿Con qué elemento se queda para ratificar no solo la presencia de Claudia Sheinbaum como candidata, como presidenta a México, sino un proyecto de país que es la continuidad del actual gobierno, del gobierno federal, que ha dicho Claudia, será precisamente la continuidad de este mandato que hoy preside Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que eso es parte de los retos que hay que analizar. Y yo creo que aquí algo que hemos dicho, mis queridas compañeras, es la forma de gobernar, la forma de hacer política. Y Ivonne, tú señalas una forma de hacer política del presidente donde su mandato estuvo basado en la confrontación y en señalar quiénes eran los adversarios. Y todo aquel que no coincide con él, somos adversarios. Eso nos quedó clarísimo. ¿Qué forma de gobierno tendrá Claudia Sheinbaum? Me parece que es lo que todavía estamos por ver. Pero en su mensaje en el Hilton me llama la atención varias cosas. Bien lo decía Adriana, no llega sola y lo reconoce Claudia. Llega con las heroínas, con las ancestras, madres, hijas
nietas, pensando precisamente en su lugar. Ella es abuela. Pero también señala elementos que me parecen importantes. Uno de ellos es precisamente caminar en paz y en armonía. Ella señala sobre el tipo de gobierno, división, dice división del poder político económico, que es algo que le ha mantenido Andrés Manuel López Obrador, pero también señala respeto a la libertad de expresión y a la prensa. Y este mensaje nunca se lo escuchamos a Andrés Manuel, jamás, ni cuando era... Sí, no te oigo, mi querida Ivonne. Se lo escuchamos en el día 1 cuando tomó protesta también en el Hilton. Ayer lo recordó Carlos Loret. No, sí se lo escuchamos. No lo Sí tengo, pero bueno, ok. Sí. Él se comprometió, ella se está comprometiendo ahora. ¿Qué tanto va a cumplir con eso? Me parece que es el reto que tenemos que señalar, pero que de entrada yo diría es un mensaje. Reconoce la diversidad política, reconoce la diversidad de género y la diversidad sexual. Creo que son elementos también que fue adquiriendo en su campaña mi querida Lisbeth Ortiz. Eh, es que es tan grande la lectura que hoy que hay que hacer ahora que te escuchaba. Yo recuerdo porque fui hace 6 años al Hilton a escuchar a Andrés Manuel López Obrador y esta algarabía. Y yo creo que también mm, esta, esta contundencia de los más de 30 millones de votos, que todavía no ha acabado el conteo del INE, me parece que tiene que ver un poco con el voto de castigo, pero un voto de castigo contra la machirulada. Yo creo que estamos un poco hartas de mirarnos desde ahí. Las mujeres, hay que recordar que las mujeres éramos mayoría en esta lista nominal del INE. Y yo creo que llegó un hartazgo también de mirarnos no representadas, no vistas, no miradas. Y además se configura de nueva cuenta muchas de las mesas de análisis tras el triunfo, bueno, o el primer anuncio de Guadalupe Tadei, las mesas de análisis estaban repletas de hombres analistas analizando sobre Claudia Sheinbaum y el triunfo de una mujer. Y yo decía, bueno, es que Perdón, no... solo Denise Merkel hizo una mesa exclusivamente de mujeres para analizar lo que significaba la primera presidenta, ¿eh? pero en realidad estaba No, repleta de sí, hombres sí. por todos lados. Entonces, yo, yo creo que tienen que empezar a escuchar las estructuras de poder por todos lados, no solamente al poder partidario, por todos lados hay que empezar a escuchar. Hay una revolución de las mujeres pacífica y las mujeres tenemos que tener representación en todos lados y no lo han podido entender. Mm. Entonces, yo me desconecté. En cuanto yo empecé a ver hombres, bla, 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 dije, es que no han entendido el mensaje. Es que el mensaje es claro y contundente. Las mujeres hoy en este país decidieron esta elección y están diciendo, estoy harta de estas estructuras de poder tan machirulas que, que estamos cansadas de que hombres estén decidiendo sobre los cuerpos de las mujeres, la vida, la representación de nosotras. Y de nueva cuenta cometen esos errores. Entonces, yo pondría ahí el mensaje de la ciudadanía me parece que tiene que ser escuchado y en especial de las mujeres en este país. Esa es una. Y la otra me parece que hay una cartografía nueva. A mí estaría a punto de perder el PRD el registro como partido Mm. y me parece también algo tan peculiar para saber quiénes vimos cómo llega la izquierda a México, bueno, a la Ciudad de México, con Cuauhtémoc Cárdenas, con Amalia García, con Rosario Piedra. Hoy en MC, Amalia, ¿no? Será senadora probablemente Así por es. Movimiento Ciudadano. Perdón que te interrumpa, mi querida Liz, porque no quiero que se nos vaya. A ver, trato de pensar si realmente las mujeres votaron contra la machirulada, porque creo que sería, no sé, una lectura distinta. Si fuera un voto de castigo, pienso que
pues la negativa de reconocer la violencia contra las mujeres del presidente, las vallas el 8 de marzo, hubiera tenido una respuesta tal vez distinta, pensando que Claudia es la continuidad de una propuesta de gobierno. Creo que hay que ver lo complejo que era. No era una elección sencilla. 30 millones no votaron. 30 millones no votaron y no hay que dejar de ver esa parte de la población que no encontró en ninguna de las candidaturas ni de los partidos una alternativa para emitir precisamente su voto. Mi querida Adriana. Sí, yo creo que, a ver, es una muy buena noticia de que Claudia Sheinbaum haya sido, bueno, pues electa como la primera presidenta en nuestro país, bueno, con estos resultados que ya sabemos que no son definitivos, porque eso lo va a hacer el Tribunal Electoral en su momento, pero ya las tendencias son muy claras y parece que son irreversibles, ¿no? Pero yo lo decía, a ver, es que aquí lo importante es que esta persona fue postulada por fuerzas políticas que de verdad tenían toda la posibilidad de llegar otra vez a la presidencia de la República, como Morena y sus aliados. Yo les decía en mi participación anterior que otras mujeres ya habían intentado llegar a la presidencia de la República, pero habían sido postuladas por fuerzas políticas que no tenían la más mínima posibilidad de llegar, salvo Josefina Vázquez Mota en el 2012, que fue postulada por el PAN, ¿no? Pero que finalmente ganó. 6%, que tuvo 26% de los votos. Exactamente, pero de allá en fuera, ninguna de las otras mujeres habían sido postuladas por un partido político tan fuerte, que había llegado a la presidencia de la República y que mantenía esta aceptación de la propia ciudadanía. Entonces, creo que más bien ahí también fue esta cuestión de que es una mujer postulada por Morena, con sus aliados, y eso la lleva a la presidencia de la República. Ahora, además del triunfo de Claudia Sheinbaum, también hay que reconocer que hubo otras 4 mujeres que ganaron de sus entidades federativas. Había 9 gubernaturas, incluyendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que estaban en juego. Y la Ciudad de México ganó una mujer, en Guanajuato también otra mujer, en Morelos, y en Veracruz. Entonces vamos a tener 4 mujeres más gobernando sus entidades federativas, todas, o sea, bueno, postuladas por Morena, salvo en Guanajuato, que es el Partido Acción Nacional, y ya sabemos que Guanajuato y Morelos iba a ganar una mujer porque eran todas mujeres las que estaban contendiendo. Y eso también es una gran noticia para las mujeres mexicanas, porque ya se sumarían a estas otras 9 que fueron electas en estos últimos años, y estaríamos hablando que en 4 años fueron electas o van a ser electas 13 mujeres para gobernar sus propias entidades federativas, y eso también es un paso muy importante en cuestión de la democracia paritaria, ¿no? Pero creo que sí, hay que tener en cuenta también quién está postulando a estas mujeres. Sí, absolutamente, digamos, la cartografía política de este país también cambia, hay una presencia contundente de las mujeres, lo dijimos desde el inicio, prácticamente la mitad de las entidades federativas estarán gobernadas por mujeres, y eso también nos va a marcar una forma distinta de ver el mundo. Simbólicamente, por supuesto, la presencia de las mujeres, que ayer Guadalupe Tadei fuera la que anunciara el triunfo, es decir, la autoridad electoral, que fuera una candidata, que tuviéramos a estas mujeres jugando en el escenario político, en el día más importante de nuestro país, me parece que simbólicamente, sin duda, manda un mensaje del lugar que ocupamos las mujeres en la democracia, en la política y en la vida nacional. No somos un grupo, somos ni más ni menos que la mitad de la población y actuamos en el escenario público de manera masiva en estas últimas fechas. Vamos ahora a un corte de estación, volvemos para seguir analizando los primeros elementos que tenemos enfrente tras la jornada electoral. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.
Y ya estamos de regreso en Ellas en las Urnas. Gracias por sus comentarios. Gracias a tía Car, pero también a Argelia Peña Aguilar. Y aquí pongo el comentario de ella para ser parte de esta reflexión que tenemos en la mesa. Ella señala que le parece que muchas feministas están siendo demasiado positivas. Sinceramente, espero que tengan razón. Pero por otro lado, siento que tienen la memoria muy corta. Claudia nunca ha dado señales de ser sorora ni considerada con las luchas de las mujeres. En el último debate se atrevió a mentir sobre los feminicidios y sus números. Aquí el comentario de una de nuestras radioescuchas, que creo que también señala este sinsabor con el que podemos estar viviendo el día de hoy, mi querida Ivonne. Sí, una ventaja que ha llegado Claudia, pero hay varios peros. Y ahí hay que entender el proyecto. Mira, yo participé en el libro Mexicanas en Pie de Lucha e hice el capítulo de si la 4T era feminista o no. Y me metí de lleno, platiqué con Olga Sánchez Cordero, platiqué con Nadine Gassman, platiqué con Malu Micher, platiqué con la que entonces estaba al frente de Conavin. Ay, se me fue, sí. Sí, sí, se me fue también ahorita, pero ahorita se me fue el nombre. Alanis es ella, Alanis. Se me fue el nombre. Fabiola Alanis, michoacana. Ajá. Y platiqué con Patricia Olamendi, platiqué con Dulce María, las que defendían todo, y sí me pude compenetrar, o sea, tengo muy clara la película porque platiqué con ellas profundamente, y hoy rescato 2 frases que para mí son muy relevantes. La explicación que me da Malu Micher de cuando ella decide asumir que muy bien va a transitar en este movimiento, aun cuando el presidente desde el primer 8 de marzo, yo lo describo en ese capítulo, no es que lo esté recomendando, pero pueden leerlo, jala los aleros de la mesa del desayunador que tenían en Palacio Nacional y dice, a ver, este es el movimiento obrero, este es el movimiento social de educadores, este es el movimiento feminista y esta es la 4T. Y la 4T tiene la virtud de que esos movimientos se pervirtieron, se corrompieron, nunca fueron por la igualdad, nosotros sí. Y al ir por la igualdad vamos a ir por todos. Y Claudia asumió ese discurso, lo asumió hasta el final y lo ha dado en todos sus mensajes. Por eso nunca se ha comprometido y no nos ha mentido, no nos ha mentido, y eso también hay que aplaudirlo. Fue consistente, nunca dijo soy feminista ni voy a abrazar las luchas feministas, porque parte de la premisa, y ustedes estuvieron ahí las 3 en el encuentro con Nadine Gassman el día que Olga Sánchez Cordero es despedida y es mandada al Senado. Ese fue el único gran evento que hicieron las mujeres, donde estaban todas las recién electas de 2021, y el discurso de Claudia no mintió, ahí lo volvió a decir. El proyecto de la 4T va por la igualdad y esa igualdad va a resolver la otra igualdad. Es lo mismo de la lucha con la discusión con el Partido Comunista, con el socialismo. Sí. Y la otra frase que tienen muy clara ellas, y me la dijo Olga Sánchez Cordero, y ese es el gran fenómeno. El pueblo ama a López Obrador. Me lo dijo así agarrándome las manos, Sánchez Cordero, senadora. El pueblo ama a López Obrador y el presidente lo sabe. Y todo lo que se haga alrededor tiene que asumir esa premisa. Y así actuó Claudia. Y, a ver, mi querida Adriana, y cerramos contigo, Liz. Pues bueno, yo sigo insistiendo en que sí debemos tener un acercamiento con la nueva presidenta, con independencia de las posturas que se hayan asumido. Ella, al final de cuentas, es una mujer que va a pasar a la historia por ser la primera mujer presidenta de México, y creo que tendría que tener ese compromiso. Entonces, ojalá que se pueda lograr, y yo creo que ella tendrá que aprovechar la oportunidad histórica de generar condiciones mejores para todas las mujeres y las niñas mexicanas, con independencia de alguna otra circunstancia. Entonces yo creo que se puede hacer ese tipo de acercamiento y buscarlo, y bueno, y estar muy al pendiente de que se pueda llevar a cabo una agenda de género, y si ella no la tiene, pues nosotros acercarle una, o sea, nosotros como mujeres, me estoy refiriendo, como mujeres mexicanas, acercarle una para que se vayan cumpliendo esas demandas que tenemos las mujeres y las niñas mexicanas.
Ella puso en sus 100 puntos, ustedes recordarán, el apartado de la República de las Mujeres. La mirada sigue siendo asistencial. Creo que el reto fundamental es construir una mirada desde la ciudadanía de las mujeres. Poder establecer eso implica un diálogo y una apertura. Que si sigo la línea de lo que plantea Ivonne, no se logró con Andrés Manuel porque no lo ve necesario, y habría que ver si Claudia, que tiene cercana a algunas feministas, es capaz de mirar precisamente que esto es necesario. Lisbeth Ortiz. Sí, yo también, más allá de esperanzas, yo creo que la construcción que hemos hecho las mujeres, las feministas, y que nos hemos colado por todas las esferas públicas, pues van a ser parte de este cambio. Es decir, le quito la responsabilidad única y exclusivamente a Claudia Sheinbaum. Me parece que las mujeres, cuando me he referido como al voto de castigo, me parece que esta actitud arbitraria que ha tomado el presidente de no escuchar a mujeres, de estas vallas, precisamente como bien lo apuntabas, estas vallas del muro, los muros de la paz, que ponía a las mujeres, porque fue a raíz de las mujeres, pues yo creo que se fue agotando un poco la posibilidad, y cada sexenio la posibilidad de ruptura ha venido de forma distinta. En algún momento la posibilidad histórica de ruptura lo fue el PAN, y fue una posibilidad de romper con el esquema actual. Y me parece que en esta ocasión las mujeres son esta posibilidad de ruptura histórica, y en este momento se presentó como tal. Y pues me parece que tiene mucho sentido, porque incluso hubo digamos que un acto de resistencia al votar, ¿no? Gente que iba a votar estaba votando en candidatos independientes, por sus desaparecidos. En la boleta electoral pusieron el nombre de sus desaparecidos. Entonces, yo creo que nos hemos agotado muchas de las posibilidades y de estructuras vigentes y actuales. Y hoy esta responsabilidad es muy grande, la de Claudia, pero no está sola tampoco en la responsabilidad, porque también lo vamos a hacer posible las mujeres en todos los sentidos, en todas las esferas. Vamos a seguir trabajando por ello. Va a tener muy poco tiempo, nos decía Amalia García, para ponerle su tinta al presupuesto, porque por ley Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual, tiene que enviar el presupuesto con su perspectiva para la próxima presidencia, y tiene muy poco espacio de acción Claudia Sheinbaum para poder dar algunos cambios. Sí, adelante. A ver, yo creo que efectivamente, si el movimiento feminista se mira como un actor político, tiene que sentarse precisamente y hacer sentar a quienes tiene que dialogar. Uno es la presidencia, sin lugar a dudas, pero también están los congresos. Y me parece que ahí hay todavía muchas tareas que hacer en términos del Senado, de la Cámara de Diputados, porque parte precisamente de lo que pudo hacer la presidencia pasó por los congresos sin ninguna resistencia. Y poder dialogar también con estas estructuras es muy importante si se quiere construir una forma distinta donde el presidencialismo no sea absoluto y total, porque de eso venimos. Un presidente que no tuvo resistencia realmente en ninguna de los dos congresos, donde sus iniciativas pasaban sin la coma, o sea, sin moverle ninguna coma. Creo que eso es parte también de los retos de qué tipo de política queremos, qué tipo de diálogo con estas instancias también, con estas esferas de la democracia, se va a tener con la nueva presidenta. Un último mensaje, mi querida Ivonne, nos quedan 3 minutos, 1 minuto cada una. Yo creo que va a ser muy importante conocer el perfil de esto que tú dices, quienes llegan a las cámaras, con qué mujeres sobre todo, ¿verdad? Con qué perfil y con qué agenda. La importancia del desastre, que lo habíamos dicho acá, a mí me queda clarísimo, el desastre de los partidos políticos, y pues sobreviven PT y Partido Verde porque pues van en la ola, en el tsunami obradorista, pero
no son partidos dignos de la representación política. Como el Verde. Y en ese sentido, todos, o sea, el que me digas, no hay manera, los hemos observado, son antidemocráticos, machistas, populares, sin transparencia, sin rendición de cuenta, y vamos a ver qué tanto estas mujeres que llegan pueden, y hombres también, pueden algunos hacer el recambio, porque viene el relevo, necesariamente en las dirigencias de todos los partidos, y la correlación de fuerzas se va a mover en el pastelito chiquito que le tocó a cada quien, de MC, ahí están quienes se van a colar, van a tener que revisar, y creo que ahí los liderazgos emergentes, porque también eso que dice Liz es importante, hay un relevo generacional, y eso también es real, y los jóvenes le dieron el voto a Claudia Sheinbaum, y ahí van a emerger nuevos liderazgos, y es importante saber qué traen, ¿no? Totalmente. Lisbeth Ortiz. Ya pasó la celebración y vamos a mirar desde ahora cómo se va a construir esta agenda de Claudia Sheinbaum. Vamos a mirar cómo viene la presidencia y también eso, cómo viene la construcción de estas mujeres que llegan en este nuevo arribo a congresos, a gubernaturas, en fin, que viene un paquete muy grande, en una nueva cartografía que vamos a ir construyendo y vamos a ir mirando. Y sin duda tenemos que mirar cómo están las niñas, las mujeres y las adolescentes. Claro, la agenda pendiente. Puesta ahí, sí. Mi querida Adriana, unas 3 palabras antes de que nos... Rápidamente, pues bueno, pues yo creo que México tiene que sentirse muy orgulloso de tener a la primera mujer electa como presidenta de la República. Felicidades a Claudia Sheinbaum, pero también felicidades a Xóchitl Gálvez porque creo que hizo un gran esfuerzo. Fue muy importante el reconocimiento que hizo del triunfo de Claudia Sheinbaum y ojalá que Xóchitl Gálvez siga en la política y siga influyendo y que todas las mujeres nos podamos tomar de la mano para hacer de este país pues un lugar mejor. Gracias. El reto está enfrente, no concluye con este proceso electoral, sino que es parte de un inicio para seguir en esta reflexión. Gracias a las 3, gracias a Lucero Zamora, Saraí Nicanor, Marlene Galván, yo soy Lucía Lagunes Huerta, nos escuchamos el próximo lunes en Ellas en las Urnas. Hasta pronto. Ellas en las Urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.